Miguel Ángel Granados Chapa forma parte de un grupo muy reducido y selecto de periodistas que tienen gran influencia en la vida nacional. Aunque aclaro que no siempre lo consiguen, sus textos logran cambiar decisiones gubernamentales y privadas del más alto nivel. Mi nombre es José Antonio Fernández, y le doy la bienvenida a Pantalla de Cristal, el primer programa de la televisión en el mundo dedicado en exclusiva a presentar a nominados y ganadores de festivales de películas, cortos, videoclips, anuncios de televisión, documentales y reportajes de noticias. En esta ocasión estará con nosotros Elvira García, productora y periodista que obtuvo en el Festival Pantalla de Cristal la nominación como finalista al mejor guión por el reportaje dedicado a Miguel Ángel Granados Chapa, Palabra en Libertad. Invito al estudio a la productora y periodista Elvira García. Elvira, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, José Antonio? Pues me da mucho gusto que estés aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con este trabajo sobresaliente sobre Miguel Ángel Granados Chapa, que bueno, Granados Chapa ha hecho una trayectoria muy larga dentro del periodismo y pues tú tuviste esta motivación para hacer un programa dedicado a él. Es un hombre sobre el que se comenta mucho, que se lee mucho, que los políticos lo leen siempre, que los empresarios también lo leen siempre, que nadie lo pierde de vista. Y yo te preguntaría, dentro de esta trayectoria tan larga de Granados Chapa, de pronto una periodista como tú se preocupa por hacer un programa dedicado a Granados Chapa. ¿Por qué? Por todo lo que acabas de decir y por mucho más, porque me parece que Miguel Ángel Granados Chapa es un emblema de la libertad, de la lucha por la libertad de expresión en este país. México era muy diferente en los años 50 y 60. Hoy no lo podemos imaginar cómo fue, porque muchos jóvenes suponen que siempre este país gozó de la libertad que hoy tenemos, y eso no es cierto. En los años 60, todos los periódicos en el país le pedían permiso al presidente en turno y a los gobernadores, casi le tenían que pedir permiso para decir lo que tenían que decir. Para hablar de ciertos temas. Para hablar de ciertos temas, y había muchos temas prohibidos. Era otro México ese. Era otro en México. la UNAM estaban prohibidas las cafeterías durante mucho tiempo, todos sabemos eso, y después todo empezó a manejarse de otra manera. Pero durante todo ese trayecto, tú dirías, Granados Chapa siempre se mantuvo manejándose en libertad. Bueno, luchó por ella, e incluso hay que decir que él sufre cuando es muy joven. Cuando él comienza a hacer sus primeros reportajes en el periódico Crucero, que era un semanario dirigido por Manuel Buendía, él sufre una de los primeros actos de represión fuertes de los años 60, porque lo golpean, a él lo golpean por un reportaje que tenía que ver con el yunque. Y semanas después a él lo apresan, a él lo secuestran y lo llevan al sur de la Ciudad de México, allá por los Dínamos, y lo atan a un árbol y lo golpean y lo dejan ahí. Y era un joven. ¿No? Era un joven, consigue hablar por teléfono, un teléfono público, y le llama a Buendía y le dice: señor, le tengo una exclusiva. Claro. Bueno, ahí se claro. se estaba declarando periodista. Exacto. Granados Chapa, siendo muy joven. Elvira, tiene que estar Granados Chapa en ese libro que alguien deberá hacer en algún momento dado en México sobre la libertad de expresión, la historia de la libertad de prensa. Debe de estar ahí. Debe ser un capítulo. Por supuesto, es un capítulo fundamental al lado de otros periodistas que han luchado por lo mismo en el país, periodistas como desde luego Julio Scherer García, Vicente Leñero también, don Daniel Cosío Villegas desde el artículo de opinión, Abel Quesada, por ejemplo, desde la caricatura, Rogelio Naranjo, José Alvarado, que ya murió, pero que venía detrás de ellos o al lado de ellos, de estos pioneros de la lucha de la libertad de expresión. Pero debe de estar ahí Granados Chapa. Debe de estar, sí. ¿Tú qué querías que la gente se enterara de Granados Chapa? Y yo lo que quería era mostrar quién es Miguel Ángel Granados Chapa,
¿quién es ese hombre? ¿Cómo le hace para ser tan disciplinado, para tener tantas cosas, tanta información en su cabeza? Porque él es diría yo, una computadora, es una enciclopedia, un disco duro andando. Así es. ¿No? Que sabe todo, tiene todos los datos y no tiene secretaria o miles, tiene sus asistentes, 2 mujeres que lo han seguido a lo largo de muchos años y ya. Y todo lo demás lo tiene en la cabeza. Elvira, de pronto a mí me da la impresión que como otras cosas que suceden en México, como otros momentos que suceden en México, de pronto también a los periodistas que son de gran fama, como es el caso de Granado Chapa, se les mitifica y se les pone en un altar. Cada grupo pone su altar a las personas que considera. Y yo te preguntaría, ¿eso ayuda al periodismo o no ayuda al periodismo? ¿Eso ayuda al país o no ayuda al país? Yo creo que sí, se da muchísimo que el periodismo endiosa figuras de todo tipo, ¿no? Figuras del espectáculo, figuras, yo diría que muchas que no valen la pena. En fin, México tiene eso, figuras del fútbol. Sí. Y, por ejemplo, personajes como Granados Chapa o Scherer, pues yo creo que tendrían que ser más escuchados, más seguidos y más leídos también. ¿Crees que están marginados? ¿Crees que están marginados de la opinión pública? Bueno, marginados en cierta medida, porque al final de cuentas publican todos los días, en el caso de Granado Chapa, Scherer, pues, guiando una revista que tiene desde hace muchos años, ya es el periódico Excelsior, pero ¿crees que al final de cuentas no están tan mitificados por la sociedad o la sociedad los conoce menos de lo que debería? Mira, quizás sí están mitificados, sí están como endiosados, están en algún altar, pero yo creo que lo mejor sería bajarlos del altar y leerlos, y seguirlos y conocerlos y leer lo que ellos hacen. Si eso ocurriera, el país tendría una mejor cultura, una mejor cultura política. El país sería más politizado. Cuando digo el país, digo todos los ciudadanos, ¿no? Aquí, claro. Y que siguiera menos a revistas del espectáculo y a gente que creo que no aporta mucho. El propio Granados Chapa, cuando yo le decía si se consideraba líder de opinión, él me decía, no hay líderes, no somos líderes nosotros. En cambio, la televisión comercial sí lo es, pero no lo es por sus personajes. Es líder por el terrible efecto que causa en los ciudadanos, por el impacto tan terrible, y no es el cuarto poder, es el primero, dijo. Y creo que sí, ojalá que la televisión pública mexicana tuviese más peso por sobre la televisión comercial. Bueno, hay que trabajarlo eso, pero al final de cuentas, Granados Chapa, yo sí te lo digo, yo creo que él es un líder de opinión y sin duda alguna, como él mismo lo confiesa en tu reportaje, tiene conversaciones hasta con el presidente de México en un momento dado, o ha tenido con presidentes de México, y eso influye. Vamos a hacer una pausa. Tiene gran mérito la entrevista-reportaje que Elvira García hizo a Miguel Ángel Granados Chapa. Deja ver al veterano periodista como un ser humano, como una persona que ha pasado por buenas, malas y hasta muy malas, que confiesa haber tenido conversaciones personales acerca de asuntos de gran relevancia para la vida del país, hasta con el presidente de México. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal, estamos con Elvira García, quien hizo este reportaje, entrevista sobre Miguel Ángel Granados Chapa. Elvira, cuando se está con un personaje pues, que tiene todos los años en el periodismo, que habrá cosas que quiere decir y que no quiere decir, como todos los entrevistados, y eso lo sabemos tú y yo, ¿qué cuidaste? ¿Qué dijiste? Yo voy a cuidar esta parte y esta no. ¿O no te metiste en ese terreno y dijiste, voy a entrevistar a Granados Chapa y vamos a ver hasta dónde me deja que me contesta? ¿Cuál fue tu posición ante él? Esta última, de preguntarle todo y que en todo caso fuera él quien tomase la decisión de cómo responder. Él es un hombre tremendamente inteligente y bueno, pues yo dejé que él tomara decisiones respecto de cosas que a lo mejor le duelen, le molestan, etcétera, etcétera. Por ejemplo, le pregunté si alguna vez se había quebrado como ser humano. A mí me importaba mucho reflejar justo a este hombre, al hombre pues, no solo al columnista, sino al hombre, porque todos, tú y yo, todos tenemos momentos difíciles en la vida. Y a veces hay que saber sobreponerse, ¿no? Y para atrás y para adelante, y eso es cuando se notan las grandes personalidades. Claro. De pronto ante las muy malas
sacan la casta. Y por ejemplo le pregunté, ¿has llorado alguna vez? Y entonces él lo dice, ¿no? Él confiesa. Yo realmente como entrevistadora siempre voy con toda mi batería, con todas mis preguntas, las más difíciles. Eso realmente es lo que me parece más interesante de mi trabajo. Al final, cuando yo terminé de ver el reportaje, me quedo con la idea de que, aun cuando te metes en todos esos terrenos, que no te frenas en las preguntas, sí siento que hay una intención de hacer un homenaje de Claro. parte tuya. O sea, sí hay un cariño por el trabajo y por la persona. Claro. Cuéntame sobre esto. Bueno, sí, desde luego. Para mí Miguel Ángel Granados Chapa es una guía en cuanto al buen periodismo, al don de la palabra, a la buena escritura. Entonces sí, para mí eso es fundamental, ¿no? Sí. Y sí qué bueno captaste eso, hay esa admiración de mi parte. Y hay también el aspecto de hacerle un reconocimiento a este hombre que nos ha dado ejemplos de todo, sí, siempre de lucha por el periodismo, el buen periodismo y la libertad de expresión. Y quería yo, se lo propuse así al Canal 22, que la televisión pública le ofreciera, le rindiera un reconocimiento a este gran periodista, porque nunca se la va a hacer, ese reconocimiento nunca se lo va a hacer la televisión comercial. Porque Granados Chapa ha criticado la televisión comercial, nosotros lo sabemos. Entonces, esperar que la televisión comercial... ¿Esa puerta crees que la va a tener cerrada? Yo creo que sí. Ahora, lo interesante también es que el Canal 22 es una estación plural, es una estación que incluye opiniones, que no se limita en ese sentido, sino por el contrario, reconoce. Sí, claro. Entonces, bueno, yo de veras, yo agradezco mucho esa apertura también del Canal 22, esta libertad de expresión para que Miguel Ángel se mostrara tal como es. Desafortunadamente, tú sabes, en la televisión el tiempo es un tirano y muchas de las cosas que Miguel Ángel me dijo en esta larguísima entrevista, pues obviamente no pudieron entrar. Yo quiero hacer más adelante algo con todo ese material que quedó ahí y que es riquísimo. Muy bien, Elvira, muchas gracias por estar aquí, te felicito por tu trabajo y yo le pido al público que nos sintonice en la próxima ocasión. Aquí estaremos en el estudio de Pantalla de Cristal. Hasta la próxima.